tardes. Empezamos este martes La Explanada hablando de un misterio que está de cierta actualidad, porque hace unos meses nos encontrábamos con la noticia de que podía ser que hubiese una pantera negra merodeando por los campos de Granada. Al final, bueno, como no podía sospecharse, acabó siendo pues poco menos que un gato grande. Pero, oye, nos dio unos días donde se especuló mucho sobre esta pantera, que siempre me hizo gracia, y esto lo inició Ana Rosa, que siempre se especificaba que era una pantera negra, como si existieran panteras de otros colores. Pero esto le daba un punto también como de fiereza, ¿no?, al animal. Vamos a hablar de algunos casos, ya no en Granada, sino por todo el mundo, donde ha habido avistamientos de felinos de grandes dimensiones que han hecho incluso plantear la hipótesis de que puedan ser de otro planeta. De hecho, se les denomina Big Alien Cats, y de ellos vamos a hablar con nuestro experto en misterio, Daniel Valverde. Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, encantado de estar aquí, de nuevo. Vamos a hablar de gatetes, sí, pero no precisamente gatos adorables, gatos domésticos, aunque podría ser. Tú sabes quién tuvo a grandes felinos como animal doméstico: Currupipi, Jesulín, Sí. por ejemplo, siempre en nuestros corazones. Creo que Paquirrín también fue acusado de tenencia de animales exóticos. En fin, que hay ejemplos, hay ejemplos. Pero vamos a hablar de los más curiosos, y no solo en nuestro país. Es que se han visto gatos que han llamado la atención de muchos investigadores, ¿no? También tenemos en las retinas, pues de forma reciente, ¿no?, la serie de Netflix Tiger King, ¿no? Bueno, menos mal que lo has dicho, porque es que es una maravilla. Joe Exotic, o Exotic Sí. Joe, ahora ya no, es una de las referencias ya más inmediatas en mi corazón. Y claro, es que la afición por los felinos muchas veces llega a alcanzar cotas de patología mental. Sí, hace no demasiado, aquí en cerquita, en Almería, por ejemplo, en Arboleas, se encontró una pantera negra en un transportín, en una finca, que estaba, bueno, pues allí oculta, y que, bueno, fue requisada, evidentemente, junto a un buen puñado de animales exóticos que no tenían ningún tipo de licencia, ni de CITES, y, bueno, estos son hechos que suceden, es decir, el tráfico de especies protegidas, de grandes felinos, sobre todo también en los 80, en los 90, también Claro. durante el siglo XIX, y que, bueno, en algunos lugares se sigue llevando a cabo estas prácticas de tenencia, en muchos casos ilegítima, de grandes felinos que en algunas ocasiones, y de estos sí que hay casos reportados, al igual que, por ejemplo, de circos o de parques o de zoológicos, sí que en algunas ocasiones residuales se han escapado y, bueno, se han mimetizado con el entorno, han intentado sobrevivir hasta que han sido, pues, abatidos o capturados, ¿no? Es decir, esta es una hipótesis. Sí, bueno, este es el caso. Aquí en España hemos tenido algunos de estos casos de lo que se conoce popularmente, y esto ya vamos a hablar, pues, en el argot, ¿no?, mistérico, de cómo se conocen de forma internacional todos estos casos que se aglutinan a nivel de la pura y dura criptozoología, como los Alien Big Cats. Es decir, los gatos grandes y alienígenas. Es decir, es que bueno, cuidado con la etiqueta, porque de hecho yo te iba a preguntar, claro, lo de gato grande pues es evidente, pero ¿por qué se le pone la catalogación de alienígena? Bueno, esto seguramente pues fueron bautizados así por Choucalos, ¿no?, o uno de sus acólitos. Desde luego es un nombre, pues, que sí que nos describe un poco el tipo de animales que se ven. Grandes felinos, siempre negros, podríamos añadir, podríamos añadirle la palabra black, ¿no? Alien Big Black Cats. Y lo de alienígena, pues, hace referencia a que en muchas ocasiones, igual que aparecen estos grandes felinos, desaparecen, se desvanecen, dejan de verse. Es un comportamiento muy proteico, muy alienígena, ¿no?, muy de los integrantes de esos ovnis, ¿no? Para muchos, las apariciones de estos felinos
forman parte de ese teatrillo ovnido, desde esa puesta en escena que, bueno, nos pone ante nuestras narices personajes como el Mothman, como la señora de Flatwoods, como el Yeti, el Bigfoot, ¿no? Hemos hablado aquí también sobre ellos, y una de estas apariciones, una de estas caras, ¿no? De ese suceso, de esa fenomenología, de ese sistema X forteano, sería la aparición de estos, proteica también, de estos felinos que, como veis aquí en estas imágenes que estáis poniendo, en Inglaterra o en Australia o en América, en el mundo anglosajón hay mucha incidencia de estos casos. Son reportados prácticamente pues casi 2.000 o 3.000 avistamientos al año, Mara, de estos grandes felinos, por ejemplo, en Inglaterra, con grandes casos como la bestia de Bodmin o en el suroeste. El suroeste, por ejemplo, de Inglaterra, una zona con mucho parque natural. Hay muchísimos casos y alguno de ellos que si quieres comentamos porque es desde luego incluso pues ciertamente gracioso, ¿no? Sí, por favor, porque estamos viendo en otros países, en Inglaterra es muy pródiga en este tipo de avistamientos, también en otros, en España has comentado que ha habido casos, pero fíjate que en España, por lo que sea, yo creo que responde más a que mucha gente es miope, por ejemplo, porque sí, se creen que han visto una cosa y luego resulta que no es tal. Pasa con el cocodrilo de Valladolid, acuérdate, que tampoco se supo nada de él, y con lo de la pantera de Granada, que al parecer, bueno, pues es un gato que igual tiene sobrepeso y demás. Entonces se beneficia mucho de la miopía del observador, este tipo de encuentros. Y otros que, como vas a comentar ahora mismo, pues sí que son ciertamente inquietantes, porque ya no es que se confundieran los espectadores, sino que se volatilizaron, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, hay unas oleadas de avistamientos que sí responden a hechos objetivos. Por ejemplo, los famosos pumas escoceses, donde sí que se pudo averiguar que existió una pequeña colonia e incluso reproductora de pumas que quedaron aislados. O, por ejemplo, en Australia existen reportes de también grandes felinos, en concreto pumas, que se sospecha que incluso pudieron ser liberados durante la fiebre del oro en el siglo XIX por los propios americanos que fueron hasta Australia, o incluso durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que sí que existen, como digo, avistamientos objetivos, pequeños grupos o corpúsculos que pudieron haber tenido cierta persistencia en el tiempo, no demasiada, un gran felino puede vivir 20 años, pero que responden a hechos y avistamientos objetivos, ¿vale? Eso por un lado, pero luego evidentemente existe toda una serie de avistamientos que, como tú bien decías, pues entran dentro de lo que puede deberse a confusiones, a percepciones distorsionadas, ¿no? De una realidad, de un objeto, de una criatura a la que se atribuyen, por ejemplo, ciertas cualidades físicas o envergaduras, ¿no? Que luego evidentemente no tiene, ¿no? Pero fíjate, claro, partimos de la base de que son animales depredadores muy fieros, entonces cabría preguntarse si cuando aparecen en un ecosistema pues hay ataques, ya no a animales, o sea, o a personas, porque claro, debería ir aparejado, ¿no? Claro, además también hay un dato curioso, siempre son negros. Aquí hay un tema racial, claro, podríamos poner sobre la mesa, y como el territorio Lovecraft. Aquí vemos algunos, ¿no? De las fotografías cuya complexión y fisionomía sí que recuerda a la de un gran gato, ¿no? Podemos hablar de gatos servales, gatos rusos, que son o el famoso gato Maine Coon, ¿no? O incluso híbridos entre algunas de estas especies que darían lugar a gatos muy, muy grandes, ¿no? Con esas colas incluso pues de cierto tamaño. Pero claro, es que falta aquí la tigresa de Oriente, casi. Claro, lo que me refiero además es que el color negro es un color compartido entre el gato doméstico y las panteras, los leopardos. En realidad la pantera no existe como tal. ¿Cómo? Son leopardos que tienen una pigmentación concreta y que tienen ese color negro. La pantera negra es un leopardo, no es una pantera. En sí mismo la pantera no es nada. Ay, Dios, esto sí que no me lo esperaba yo, ¿eh?
Sí, esto Pues es se me así, viene abajo podéis, un mito. podéis buscar información sobre ello. Es por una cuestión de pura pigmentación. Bueno, a lo que me refería es que, Yo me lo por apunto, ¿eh? ejemplo, en el suroeste de Inglaterra, aquí vemos los tamaños de estos grandes felinos. En el suroeste de Inglaterra hay un caso muy conocido, sucede en los años 90, que involucra a Peter Bailey, que es uno de estos personajes que acaba enloquecido absolutamente, un Ay, Dios. criptozoólogo que acaba enloquecido en una búsqueda utópica, ¿no? De esa bestia que, según él, pues estaba asolando parte del ganado, aquí al hilo de lo que tú comentabas, Ajá. que él pudo divisar incluso cómo se llevaba un gato negro suyo, un gato doméstico, en las fauces, atrapado en sus fauces, y este hombre se dedica su vida a intentar capturar a esta bestia de Exmoor, ¿no? Como se conoce, Ajá. del sudoeste de Inglaterra, hasta que él decide incluso construir un poco muy búsqueda de Bigfoot. Decide construir una trampa, una enorme jaula, con carne de faisán cruda en el interior para intentar, el escondido, ¿no? Para intentar, bueno, pues atrapar Capturar. viva, además, ¿no? A esta bestia. Bueno, lo que sucede, Mara, es que esto lo cuenta en un libro muy interesante, un periodista inglés, un escritor que se llama George Monbiot. El libro se llama Salvaje. Él cuenta esta anécdota donde él, curiosamente, Peter Bailey, acaba atrapado en la trampa. Pero ¿cómo puede ser? Pero esto ya le pasa a Homer. Sí. Acaba dentro de la jaula y pasa 2 días dentro de la jaula, alimentándose además, al tercero ya, 2 o 3 días, de la propia carne cruda. Ay, Dios. Que había dispuesto para atrapar a la bestia. Evidentemente, la bestia no aparece. Y bueno, esta es una de las anécdotas que, bueno, luego este hombre tuvo que ser rescatado, evidentemente. Hombre, claro. De su propia trampa, ¿no? Cayó en su propia trampa. Lo que se suele decir el cazador cazado, ¿no? Sí. Pero además te da buena muestra de muchas veces la estupidez humana también. Sí. Claro. Mira, hace 2 años aproximadamente hemos tenido ahora el caso, tú lo mencionabas, aquí en España, de la pantera de Ventas de Huelma, en Granada, sí, que finalmente tanto Seprona como otros investigadores y periodistas y fotógrafos pudieron seguir el caso de cerca y obtener unas fotografías que no sé si tenemos por ahí, de lo que al parecer era, y tú lo mencionabas, un gran gato negro que se asomaba, ¿no?, en una de esas fotografías. Este es la famosa pantera de Ventas de Huelma, en Granada, ¿no? Con esa fotografía que nos revela la existencia de un gato posiblemente asilvestrado, aunque está muy bien alimentado. Pero esto te iba a decir, ¿se puede dar el caso de que sean gatos con cierto gigantismo? Que es una patología que existe y claro, que puede afectar a lo mejor también a los felinos, por eso son tan grandes. Sí, pero es propio de algunas razas, de estos animales. Por ejemplo, el gato ruso, el Maine Coon o el Serval, son gatos muy, muy grandes que pueden doblar incluso o triplicar el peso de un gato doméstico común. Es decir, ya es propio de estas razas. Curiosamente, en Ventas de Huelma se hizo luego posteriormente un sondeo mostrándole la fotografía, algunas lejanas, no tan claras como esta, a los testigos que declararon haber visto este felino. Bueno, pues ninguno reconoció en este animal como el animal que ellos habían visto, que a ellos les llamó la atención, que ellos decían que sabían distinguir perfectamente lo que era un gato, que además este gato era conocido en la zona, es decir, sabían que este gato existía en la zona, que era un gato que se acercaba, que comía, que lo tenían controlado, y que este, Mara, no era el Alien Big Cat al que hacían referencia. Esto, curiosamente, también se da hace 2 años en Guadalajara, en Jadraque. Se produce la irrupción de uno de estos casos de Alien Big Cat, cuando se declara también, estas son imágenes que pudo obtener la Guadalajara Televisión, y luego, pues, evidentemente son imágenes que conserva la Guardia Civil y el Ministerio del Interior, porque consiguen grabar estas imágenes de lo que pudo ser ese gran felino negro. En este caso, como se puede ver en las imágenes, no sería un felino, sino un cánido, sí, un gran cánido de color negro que finalmente fue visto junto a otro
perro, es decir, estaremos hablando de perros asilvestrados. Se habló de un gran mastín que recorrieron la zona y que confundieron también a los testigos. Curiosamente, hay un testimonio muy potente de una mujer de la zona que conoce muy bien todos los animales que se mueven, ¿no? Tanto corzos como toros, como este tipo de perros, y ella describió al animal como algo tan grande como un toro, que sabía perfectamente lo que era un toro y que aquello era un gran felino de grandes proporciones y que, bueno, evidentemente no. Aquí vemos otra fotografía lejana de ese perro y que en ningún caso también negaba que pudiera ser ese perro, ¿no? Para que veas que la percepción del testigo pues es muy subjetiva, ¿no? Las pareidolias y sobre todo nuestros ojos... Le acaba de pitar el oído a Carmen Porter. Sí. Nuestros ojos no están preparados, ¿no? Para captar un hecho visual, un cisne negro visual que irrumpe durante unos pocos segundos y que nuestro cerebro tiene que recalibrarse para intentar darle algo de sentido a esa visión, ¿no? Ojo al pulso del cámara de Guadalajara. Pero claro, partiendo imaginemos que esta hipótesis es real, que son gatos alienígenas. No sé si se ha valorado esto como una cosa que puede ser cierta, porque tampoco entendemos el objetivo entonces de todo ello. Tú has apuntado antes que igual es como una especie de jueguecito que tienen los extraterrestres con nosotros, que nos sueltan así animales como para confundirnos, pero claro, eso no parece muy consistente, ¿no? No, o sea... ¿Se barajan otras opciones? Claro, realmente es que otro de los detalles que nos llaman la atención, y tú lo mencionabas al principio, Mara, es que parece que estas apariciones no parecen estar acompañadas de un rastro físico. Es decir, no hay animales o grandes piezas de ganado comidas, no hay grandes huellas, no hay grandes excrementos. El excremento te puede dar mucha información. Claro, se han hecho seguimientos muy exhaustivos, en el caso de Bodmin, por ejemplo, en Inglaterra, pero exhaustivos, es decir, estamos hablando de instalar campamentos base y de realizar un monitoreo continuo y permanente de la zona. Es decir, si hubiera habido un gran felino, es evidente, como dicen los zoólogos, que se hubiera encontrado ya no solo haber avistado al felino, que puede ser un poco más difícil, pero sí que se hubieran encontrado restos orgánicos de su presencia, o incluso huellas o pisadas, ¿no? Claro. Por lo tanto, esto nos habla de ser real, la existencia de estos felinos, de una figura, de un elemento, de un ser prácticamente evanescente, es decir, proteico, una aparición que transcurriría no en los límites estrictamente de lo físico, como sucede con el fenómeno OVNI, sino que estaría a caballo entre esos dos mundos, entre el mundo, entre ese mundo forteano y el mundo de lo físico, es decir, serían capaces de materializarse durante un breve espacio de tiempo para luego desvanecerse y volver, ¿no?, al mundo del que pertenecen, ¿no? De hecho, es que han ocupado, como estamos viendo, alguna portada de revistas de esta índole, y sobre todo también creo que juega mucho a su favor que hay mucha mitología en torno al personaje el animal de la pantera, ¿no? Hay muchas películas, en fin, forma parte de un poco de muchas leyendas que tenemos muy interiorizadas. Claro. Es que fíjate qué maravilloso que el otro día estuve viendo El beso de la pantera negra y entonces es verdad que hay un folclore y en todo el mundo además sobre la pantera negra, la simbología y demás. Claro. Evidentemente aquí también hay un componente, hay estudios antropológicos sobre esto, y lo que te comentaba antes de ese interruptor que se acciona en el cerebro al divisar o divisar lo que a nosotros nos puede parecer como un gran felino desconocido, acciona un resorte en nuestro cerebro ancestral, ¿no? En nuestra parte más antigua de la masa cerebral, que nos conecta, que nos advierte de que ese felino, ese gran felino, pudo ser y lo fue, un gran depredador de nuestros antepasados. Igual que ese miedo atávico que tenemos a los reptiles, ¿no? Y que también nos conecta con ese cerebro
ancestral. Reptiliano que tenemos también nosotros. Ese miedo a los grandes reptiles, ¿no? Bueno, aquí puede suceder lo mismo. Hay que también recordar, por ejemplo, que lo mismo que sucede con estos grandes felinos, sucede también con grandes cánidos. Hablamos de la bestia de Gévaudan. Sí, lo recordaremos que te gusta todos. A ti mucho, sí. Claro, y nos evoca también a ese miedo ancestral. ¿A quién? Al lobo. Al lobo, que es la amenaza continua, ¿no? Sobre todo en esas zonas un poco rurales, alejadas, en esos parajes inhóspitos, que continuamente ha sido una amenaza no solo para el ganado, sino también para el ser humano. Todos recordamos, por ejemplo, Mara, un gran relato como que tiene protagonista a Sherlock Holmes, ¿no? El sabueso de los Baskerville, sí. donde de alguna manera aparece también reflejado ese miedo al gran predador, ¿no? Al gran predador que además, y eso es lo que nos aterra, ¿no? El relato de Arthur Conan Doyle, eso es lo que nos aterra. Ese predador que de alguna manera deja sus páramos, su hogar, su nicho alejado, ¿no? En esos lugares exóticos para, de alguna manera, convivir con nosotros, en nuestra propia casa, en nuestro propio entorno, ¿no? Bueno, es que yo pienso que los gatos que tenemos en casa, gatos domésticos, tampoco son lo que parecen, ¿sabes? Si tienen intenciones ocultas, pero se están acercando a nosotros, como ya digo, con algún objetivo, pues que no podemos adivinar, pero que no es bueno, ¿sabes? Esto yo siempre desconfío de los gatos. Y conecta un poco con lo que estás diciendo y sobre todo, claro, es que es importantísimo el tema de la memoria ancestral que tenemos todos, porque al final la supervivencia de la raza humana se basa mucho en haber sabido huir de nuestros depredadores. Entonces todavía nos queda ahí ese resorte que arrastramos pues desde la prehistoria. Claro, pues todos nos acordamos del Esmilodón, ¿no? Del famoso dientes de sable, ¿no? Que hemos visto hasta la saciedad en los libros, ¿no? Académicos. Claro. Como uno de los grandes, también una de las grandes amenazas durante la Edad de Hielo para el ser humano, ¿no? Puede ser que todo eso nos siga ahí presente, ¿no? En ese cerebro ancestral y que nos advierta, ¿no? Nos ponga en guardia y que también de alguna manera magnifiquemos de forma inconsciente estos avistamientos que todo se ha dicho realmente, ¿no? Si efectivamente se trata de una pantera negra o de un gran felino, pues es lógico, ¿no? Que nos pongamos en alerta porque evidentemente son depredadores pues absolutamente implacables, ¿no? Sucedió lo mismo igual que con el reciente cocodrilo o caimán en el Pisuerga, ¿no? Que finalmente además, pues como buena serpiente de verano, pues acabó la noticia desapareciendo sin rastro alguno, ¿no? De ese cocodrilo, que pareció de nuevo desvanecerse, ¿no? Entre rumores y demás. Sí, no hubo más avistamientos y ya quedó un poco pues como una anécdota casi, lejos de confirmarse. Que de alguna manera es muy probable, ¿no? Que es lo más lógico que no fuera un cocodrilo, que fuera un conjunto de avistamientos, quizá una nutria, bueno, algo que pudiera de alguna manera confundir al testigo. Pero es verdad que también esa desaparición, ¿no? De improviso también podría hablarnos realmente de que el animal que pertenece a otro hábitat, son animales exóticos, pertenecen a otros ecosistemas, puede ocurrir que no se acabe de adaptar, evidentemente, a ese clima, a ese ecosistema y que fallezca. El problema, de nuevo, aquí es preguntarnos dónde está el cuerpo, ¿no? Claro, ¿Dónde aparecería está el cuerpo un cadáver. De esos animales que desaparecen de la noche a la mañana, ¿no? Bueno, evidentemente, sí. Ay, perdona, para finalizar. Sí, que evidentemente la inexistencia de pruebas físicas, Mara, nos evoca, nos hace pensar que en algunos de los casos pueden tratarse de este tipo de criaturas que tienen cada vez un disfraz, ¿no? Distinta, propias de ese gran teatro ovni, ¿no? De ese gran teatrillo de lo absurdo, de que ya habló, por cierto, John Keel y tantos otros, ¿no? Bueno, la verdad es que siempre añades un ingrediente de inquietud a nuestras tardes. Ahora ya cada vez que salgamos a pasear al monte, pues claro, hay que ir con pies de plomo, como se suele decir, porque te puede ser un gato gordo o puede ser un felino mucho más agresivo. Entonces hay que tener cuidado ya con estas cosas. Ahora que es época de buscar setas, ¿no?
Claro. y que la gente va a la montaña. Cuidado con las setas, ¿eh? Porque según qué seta te tomes puedes ver felinos o lo que se te ponga por delante. Pitufos. Claro, exactamente. Siempre lleven ustedes un garrote y por lo que pueda pasar. Una navaja reglamentaria para no arrancar los micelios de las setas. ¡Ay, muy qué bonito! importante. Pues mira, no sabía que también eras conocedor de la técnica, Sí, hombre. pero sí. Bueno, es que aquí en Alicante tampoco hay tantas setas. Bueno, está la calle de las setas. No, sí que hay, pero sí que hay. Hay lugares que sí. Como la Sierra de Mariola, por ejemplo, es un paraíso de las setas, cuando se dan las condiciones propicias. No sé cómo hemos pasado de hablar de grandes felinos a la recogida de setas. O sea, esto es una maravilla. Bueno, muchas gracias, Daniel, por haber estado esta tarde con nosotros. A vosotros, como siempre. Y vamos a continuar hablando de alguien que no es para nada un ser proteico, que él es de carne y hueso y va a estar aquí con nosotros. Bueno, va a estar virtualmente, eso sí. Y hoy viene también un poco nostálgico. Ya lleva unos días que yo creo que es cuestión de la edad o del otoño. Y Mister nos va a hablar de cosas pues, que tenemos todos en nuestra memoria también y que recordamos con cariño después de una breve pausa.